Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra, como siempre, Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, Yami, hoy nos vas a brindar información sobre seguros de riesgo de trabajo y la asistencia, ¿no?, que este sector viene brindando a los trabajadores en el contexto de la pandemia. Exactamente, con la actualización por COVID-19 y un nuevo paquetito de seguros para comentarles. Muy bien, también me acompaña Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bueno, Meli, hoy vamos a hablar de la suba en las tasas de interés de los plazos fijos que decidió el Banco Central luego de conocerse la inflación de octubre. Así es, una respuesta a ver si puede incentivar el ahorro en pesos. Muy bien, también se encuentra en forma remota. Contamos con la presencia de Alejandro Bianchi para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, en instantes vamos a estar conversando con vos. Y también en el último bloque vamos a dialogar con el economista José Luis Espert para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Quédate con nosotros, vamos a ir a una muy breve pausa y en instantes regresamos con todos estos temas. Bueno, arrancamos con información sobre la actualidad económica y el dólar volvió a subir en estos últimos días en el mercado financiero. El denominado contado con liquidación llegó hoy a superar los 150 pesos por primera vez desde finales de octubre. Finalmente, al cierre de la rueda, cayó un poco, quedó por debajo de esa cifra. Ale, ¿qué tal? Bueno, alguna preocupación tal vez por la carta de los senadores kirchneristas dirigida, ¿no?, al Fondo Monetario Internacional, por la aprobación del impuesto a la riqueza esta madrugada en la Cámara de Diputados, ¿no?, que generan algún ruido, alguna incertidumbre respecto al apoyo, ¿no?, con el que cuenta el ministro Martín Guzmán en este intento por ordenar la economía. Bueno, como vos decís, hay varias facciones dentro del gobierno, algunas que de pronto se imponen temporariamente sobre otras y da la sensación de que en algún momento el gobierno hace un mes atrás aproximadamente, el 22 de octubre, después de la carta de Cristina, giraba, digamos, hacia la derecha, por decirlo de alguna forma. Algunas de las cuestiones que había realizado, entre ellas la defensa de la propiedad privada, tanto en las tomas que se había dado en Guernica como en Entre Ríos. Por otro lado, la suba de tasas de interés, digamos, una política muy ortodoxa, por decirlo de otra forma, de una manera simple, ¿no? Y abandonando un poco la heterodoxia económica, ¿no? Por otro lado, sí, desde el punto de vista de la heterodoxia, hay que ver que se está interviniendo en la cotización de los bonos en el mercado y que se han estado vendiendo bonos, no se sabe bien si del Banco Central o de la ANSES, pero sobre el cierre de la jornada se ve llamativamente, digamos, cómo bajan, digamos, arbitrariamente la cotización para marcar de alguna forma el valor que debería tener el dólar. Claramente estas son políticas de corto plazo y, digamos, pasado cierto tiempo y con una demanda y una cantidad de pesos, una oferta monetaria que sigue siendo muy abultada, cuando de pronto aparecen de nuevo situaciones o digamos, declaraciones desde el lado heterodoxo, digamos, del manejo de la política económica, obviamente se hace dudar de que se pueda llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario y esas cosas alteran nuevamente el mercado cambiario. De todas formas, una cosa que me gustaría destacar
es que todavía sigue muy chiquita la brecha que hay entre lo que sería el dólar MEP, que es el dólar comprado a través de la bolsa, pero puesto en la Argentina, y el dólar contado con liquidación, que es el dólar comprado a través de la bolsa con bono en Estados Unidos. Aproximadamente la brecha se redujo al 1,5% y, digamos, es una brecha medianamente normal, teniendo en cuenta que hace un mes atrás estaba cercana a el 8,5%. Es decir, hace un mes atrás un dólar puesto en Estados Unidos valía, digamos, un 8,5% menos que un dólar puesto acá. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería sacar sus dólares del país. Hoy, digamos, esta brecha se ha reducido bastante y creo que tiene que ver un poco con las expectativas que hay todavía de que se llegue a un acuerdo positivo con el Fondo Monetario. Muy bien. Bueno, la semana pasada se publicó el dato de inflación correspondiente al mes de octubre, que fue del 3,8%, el valor más alto desde noviembre del año pasado, y pocas horas después el Banco Central, reaccionando frente a este aumento de la inflación, anunció que la tasa de interés de los plazos fijos mínima aumentó en algunos puntos. ¿Cómo quedó entonces esta tasa de interés, Meli? Sí, como decía Alejandro recién, fue esto parte de un giro ortodoxo que tuvo el gobierno en su política monetaria. En este caso, la tasa de plazos fijos quedó en 37% para los minoristas, personas físicas que hagan colocaciones de hasta 1 millón de pesos. Para el resto de los depositantes quedó en 34%, y también se subieron las tasas que el Banco Central les paga a los bancos por tomarles liquidez. La más conocida de ellas es la LELIQ, que volvió al 38%, de donde se había bajado a 36% en los últimos meses. Los analistas y los economistas dicen que igualmente la tasa que está ofreciendo en el caso más alto para el minorista, que es la de 37%, estamos hablando de un 3,08 mensual. A priori, y con este dato tan malo de inflación de octubre, la realidad es que todos los economistas esperan al menos 3% de inflación para los próximos 6 meses, con lo cual, de todos modos, el ahorrista estaría perdiendo frente al avance de los precios. Desde el Banco Central saben que la tasa puede quedarse un poco corta. Lo que intentaron con esto es dar una señal monetaria de que van a tratar de mantener tasas reales positivas. También lo que es la tasa de plazo fijo suba, precancelables, también subió con este movimiento, así que los que precancelen a partir del día 30 ahora se llevan 30,5. Sí, a pesar de lo anacrónico, ¿no?, que es la gestión, la política financiera del Banco Central, en este aspecto, en este punto en particular, hay que reconocer que se busca, ¿no?, garantizar que los ahorristas reciban un rendimiento que no esté lejos de la inflación, a diferencia de experiencias similares del pasado, en donde esto no sucedió y se causó un gran perjuicio a los pequeños ahorristas y se desincentivó el ahorro en el sistema financiero formal. Muy bien, vamos a continuar ahora con información de seguros de riesgos del trabajo. Yami. Sí, así es, con un dato que actualizamos que tiene que ver con 185.184 casos reportados al 12 de noviembre en lo que refiere a COVID-19 y la cobertura, sí, de este sistema para con los empleados, en realidad los trabajadores esenciales, porque recordemos que el COVID no es parte de ese listado de enfermedades profesionales, y lo que se está transitando, y especialmente por decreto para trabajadores de salud, para fuerzas policiales federales y provinciales, y los esenciales en realidad hasta 60 días después de terminado el aislamiento, con lo cual estamos cursando ese periodo y veremos cómo evoluciona, si hay nuevo decreto o no al respecto, pero bueno, el sistema respondió, sí, cubriendo en estos casos, bueno, los que no son esenciales, comisión médica y allí todo el procedimiento. Hablamos justamente de un sistema que sabemos es obligatorio, es un seguro que el empleador, sea una empresa o sea un particular, tiene que contratar para su empleado, ¿sí?, para cubrir fundamentalmente dos situaciones, ¿sí?, la enfermedad profesional o el accidente laboral.
Entonces allí es que se hace presente en el marco de una nueva ley que tiene como un objetivo muy importante disminuir la litigiosidad y a la cual todavía no han adherido todas las provincias, ¿sí? Y bueno, en un camino que, como en todas las industrias, pero también particularmente fue muy desafiado por la pandemia. Si te parece, entonces repasamos cuáles fueron las 5 compañías que estuvieron en los primeros lugares de los premios Prestigio. Y allí están Prevención, ¿sí?, Associart, Experta, Galeno y Swiss Medical. Esas fueron las 5 compañías que ocuparon los primeros puestos de los premios Prestigios en el rubro ART. Muy bien, información, como siempre destacamos, para tener en cuenta el momento de elegir la empresa con la cual te vas a asegurar. Con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Regresamos en muy pocos instantes con más información. Muy bien, arrancamos este segundo bloque con información sobre el Bitcoin, la moneda virtual más conocida, que se encuentra en una nueva escalada y en las últimas horas alcanzó un nuevo máximo histórico en términos de capitalización de mercado. ¿Es así, Meli? Sí, claro, esto tiene que ver con que el precio del Bitcoin está muy alto y si multiplicamos la cantidad de Bitcoins en circulación por el precio, bueno, obtenemos este resultado que es un máximo histórico para lo que es la capitalización bursátil. En concreto, el Bitcoin hoy cerró alrededor de los $17.600, estuvo en algún momento por encima de los $18.000, está en este momento en lo que son máximos de 3 años, después de lo que había sido en 2017, lo que se conoció como la burbuja de las criptomonedas, que fue un momento donde subieron todas muchísimo y después se derrumbaron bastante. Lo que fue este año, la evolución del Bitcoin arrancó en unos $10.000, llegó en marzo, cuando empezó a expandirse la pandemia y todos los mercados cayeron, se hundió hasta los $5.000 y bueno, como te decía, ahora está en torno a los 18.000. Una de las razones que explican los expertos es que empieza a verse el Bitcoin como un refugio de valor en tiempos de incertidumbre, una suerte de oro virtual que escapa a la pandemia, que escapa a las regulaciones, y bueno, por eso esta muy fuerte demanda que estamos viendo en este año. Muy bien. Ale, ¿tenés Bitcoin en tu cartera de inversión? Sí, la verdad que yo venía pronosticando más o menos desde los 9.500 que iba a llegar a esta zona de 18.000. Y bueno, ya cerca de estos niveles estoy viendo de tomar un poco de ganancias. Me parece que puede tirar un poco más hasta los 20, 21, 500. Pero bueno, ahí hay una resistencia muy fuerte. Me parece que sí, de largo plazo es un activo que, como decía Melina, se ve cada vez más como un refugio de valor digital, como una suerte de oro digital, pero además con propiedades que superan al oro, porque el oro tiene un costo muy elevado de lo que se llama el carry, ¿no? De almacenamiento. Y el Bitcoin no, y se puede transferir a cualquier lado del mundo, ¿no? Es en ese sentido hasta superior al oro. Muy bien. Bueno, esta suba en el precio, la cotización del Bitcoin, se dio en el contexto de subas generalizadas en los mercados en las últimas semanas ante el optimismo por el avance, ¿no?, en el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus. Correcto, como vos decís, el S&P 500, que es un índice que nuclea las 500 mayores acciones de los Estados Unidos, está 10% arriba en lo que va del año. Desde el piso del mercado que se vio en marzo, ha subido 61%, y desde que se supo el resultado de las elecciones, está 7% arriba. La vacuna ayudó mucho. Tras el resultado de las elecciones, se anunció, digamos, que la vacuna, sobre todo la de Pfizer, tenía un porcentaje muy elevado de efectividad, y eso llevó a algo interesante. Las empresas de alto crecimiento, más identificadas con el índice Nasdaq, no han subido tanto,
desde que fueron las elecciones, pero sí son las que más subieron por la pandemia. Bueno, entonces, en resumen, la vacuna ha sido positiva para el mercado, positiva para emergentes, pero no así para las empresas de e-commerce que ante la posibilidad, digamos, de que el mundo vuelva a la normalidad, están en retroceso. Así, el índice general ha vuelto a los máximos históricos. Muy bien, muchas gracias. Cerramos entonces con este análisis de Alejandro Bianchi sobre lo sucedido en los mercados de capitales internacionales. Este bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista José Luis Espert. Arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista José Luis Espert para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por atendernos una vez más, José Luis. Por favor, un placer. Hoy hablábamos en el primer bloque que en estos últimos días el dólar volvió a subir en el mercado financiero. Hoy el denominado contado con liquidación llegó a superar los 150 pesos, pero bueno, cayó al final de la rueda y cerró por debajo de esa cifra. ¿Vinculás esta suba, José Luis, con las malas señales que han dado los legisladores kirchneristas en estos últimos días, con la carta que enviaron los senadores de esa fuerza política al Fondo Monetario Internacional, con la aprobación del impuesto a la riqueza en la madrugada de hoy? Bueno, a ver, dos cosas. Con respecto al dólar, en primer lugar, para hablar un poco de la realidad del mercado cambiario. Yo creo que más allá de gambitos, triquiñuelas, conejos de la grera que puede sacar el gobierno durante algún tiempo, la tendencia del dólar es por lo menos de quedarse en niveles de esto como piso, te diría. Yo creo que la tendencia incluso podría ser hasta para arriba también. Me parece que cuando la demanda de dinero se empiece a dar vuelta ya por fines de enero, principios de febrero, como tarde, si no es algo ahora en diciembre, cuando todo el mundo cierra balances, cierra caja y envía remesas al exterior, en particular las matrices, las subsidiarias de matrices extranjeras, yo creo que la tendencia del dólar es claramente para arriba. ¿Por qué? Porque te diría, bueno, en primer lugar tenemos un desequilibrio monetario fenomenal. Pensé que acá se ha emitido una base monetaria entera a lo largo del año, o sea, se ha duplicado la cantidad de dinero, que por ahora está bastante encapsulada en las LELIQs, pero eso va a ser difícil de que sea sostenible con tasas de interés crecientes. ¿Por qué? Porque la tasa de inflación es creciente. Ahí viene el segundo tema, o el segundo motivo por el cual creo que la tendencia para el dólar libre, no los libres, cualquiera sea la versión blanca o la versión blue, es para arriba, perdón. Tenemos al haber un salto inflacionario importante. Ya octubre algo mostró con el 3,8%, pero esto me parece va a empezar a ser, a partir de ahora, todos los meses, una inflación más alta, te diría, hacia adelante. Y creo que el año que viene vamos a asistir a un salto inflacionario ya mucho más importante que el que están mostrando los datos anualizados de octubre, que da cerca de 55-60%. Claro, José Luis. Después está la otra pregunta que me hiciste, que es sobre las noticias de la sanción del presupuesto, la media sanción en diputados del impuesto a las grandes fortunas, la carta de los senadores. Bueno, a ver, todo esto ¿qué demuestra? Una vez más, la clase política de siempre que ha hundido este país sigue tomando medidas o haciendo declaraciones para hundirlo más todavía. Es lo de siempre, digamos, ¿no? En todo caso, acá, pensando en el futuro, para mirar un medio vaso lleno, porque el medio vaso vacío es enorme. Bueno, el año que viene, en las elecciones legislativas, va a haber gente muy razonable, como todos los que me acompañan, y la gente va a tener la oportunidad para votar algo más sensato y creer en otra cosa para ver otra cosa. Porque si votamos siempre los mismos, como lo podrás ver con las noticias que vos me pedís que opine, los problemas van a ser los mismos. Vos fijate esto, Alejandro. Los senadores kirchneristas, muchos de los cuales son senadores de hace toda la vida, o algunos de ellos ya fueron gobernadores o fueron diputados, en un país que han incendiado, que han destruido, los mismos caraduras que han destruido el país y que han llevado por culpa de sus malas políticas muchas veces a acuerdos con el Fondo Monetario, se hacen los dolidos o los
exquisito con el Fondo Monetario. Al Fondo Monetario vas cuando estás hecho torta, como te fuiste a la B. Y estos mismos tipos que se quejan del Fondo Monetario nos han llevado a la B varias veces. Claro, justamente igual, José Luis, en las últimas semanas veníamos viendo algunas buenas señales, en particular, ¿no?, del ministro de Economía intentando, ¿no?, poner un techo al déficit fiscal, de hecho analizando la posibilidad de reducirlo aún más el año que viene de lo que figura en el presupuesto. Había algunas buenas señales, se apuntaba, ¿no?, a negociaciones serias con el Fondo Monetario Internacional, pero parece que los legisladores de su fuerza no le dan el apoyo que él necesita, ¿no? No sé si Guzmán está queriendo hacer algo serio con todo esto, o es una mise en scène, como siempre hacen estos tipos que nos han fundido tantas veces para ganar un poco de tiempo. Por ejemplo, el ministro Guzmán quiere patear los pagos de la deuda con el fondo hasta que termine Alberto Fernández su mandato. Mirá, para poder patear 3, 4 años la deuda con el fondo, vos necesitas un acuerdo de facilidades extendidas, un Extended Fund Facility que se llama. Ahora, para lograr un acuerdo de facilidades extendidas que te permita patear bien para adelante los vencimientos con el fondo, que es el gran vencimiento de deuda externa que Argentina tiene en el corto plazo ahora, porque la deuda en bonos se ha pateado para adelante a muchos años para adelante. Ahora, un Extended Fund Facility requiere de reformas estructurales que de ninguna manera el kirchnerismo va a hacer, porque van en contra de su ideología. José Luis, ¿cómo te va? Sí. Vos entonces Muy no buenas tardes. prevés ¿Con una quién estoy recuperación. hablando? Porque no veo la cámara de ustedes. No hay problema, nosotros Yamila te Escala, estamos viendo. José Yamila Luis. Escala, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, te preguntaba entonces, ¿cuál es tu previsión de aquí a los próximos 6 meses? ¿Ves una recuperación? ¿Qué ves? La economía se está recuperando, yo diría, ya tocó el piso, hay Sostenida, rebote digo. muy pequeño, muy tranqui, muy tranqui. Yo no creo que la gente vaya... A ver, rebote técnico de la economía va a haber, sí, yo diría, técnicamente el PBI va a crecer 2021 contra 2020, es probable. Ahora, eso, ¿se va a sentir en la calle? ¿La gente lo va a sentir? Yo creo que no. Yo creo que la gente no lo va a sentir por 2 razones. Uno, porque el rebote respecto del recontrapiso del 13% que puede caer la economía este año. 2, con el salto inflacionario que vamos a tener el año que viene y que ya octubre empezó a mostrar que eso puede ocurrir, la gente yo no veo que sienta que le cambió la vida. ¿Qué inflación, José Luis, esperás para el año que viene? Justamente como decís, en octubre se registró una inflación del 3,8%, la más alta desde noviembre del año pasado. ¿Qué niveles de inflación mensual esperás para los próximos meses? Bueno, los próximos meses no sé, pero me parece que la inflación del año que viene va a ser como mínimo el doble de la que tenés en el presupuesto, ¿no?, que es 29%. Yo creo que eso vas a tener en el piso, te diría, va a ser el doble del presupuesto. No, Argentina va a una tasa de inflación muy alta y va a un problema con el dólar otra vez muy importante. ¿Y cuáles son las El año que viene va a ser medidas? una tensión de precios, de cambio, negociaciones salariales. Imagínate en el medio de un año electoral como va a ser el año que viene, una explosión de la inflación y un salto otra vez del dólar importante, en un escenario donde la economía, el rebote que tiene es meramente técnico. No, es muy complicado. Muy complicado. Vamos a un año muy complicado. José Luis, muchas gracias. Cerramos así. Muy bien, buenas tardes. Cerramos el programa de hoy entonces con el análisis del economista José Luis Esper, planteando un escenario complejo para el 2021. Veremos entonces, cerramos este programa de esta manera. Nos encontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.